A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder con la actualidad como hace 16 años? Hoy en estudios Ricardo López Murphy y Jorge Osona, dos invitados de lujo, historiador y economista. Los datos de la economía internacional pueden dar algunas muestras que pueden llegar a favorecer a la Argentina en los últimos momentos, en los últimos días. La noticia de hoy es que la Reserva Federal de los Estados Unidos recortó la tasa un 0,25% y insinuó que puede recortarla aún más. ¿Esto qué significa? Lo mismo de lo que pasó el año pasado, pero al revés, que cuando subió la tasa se fueron los capitales para allá y al bajar la tasa, como no les conviene estar allá en Estados Unidos, capaz que puede haber una posibilidad interesante para los países emergentes, o sea, para nosotros. Todo esto, junto con las perspectivas en materia política, en cuanto a la economía se refiere, lo vamos a hablar con Ricardo López Murphy, y en cuanto a las elecciones, las PASO, el 40% del padrón electoral se define en la provincia de Buenos Aires. Ese contexto de la provincia de Buenos Aires y cómo está y las perspectivas en materia política con Jorge Osona. Todo esto después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz. Gracias por venir, Ricardo. Con fiebre, enfermo y aún así, gracias, estás acá. Bueno, justamente lo que yo había dicho, ¿no? ¿Nos puede llegar a favorecer cuáles son en este contexto, la baja del recorte de la tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos? Sí, yo creo que siempre para países que estamos endeudados, en la medida que baja y yo diría para todos los países emergentes, en la medida que baja la tasa básica de los Estados Unidos, eso nos crea un espacio. Y yo creo que eso va a tener otro impacto adicional, porque yo espero que el Banco Central Europeo acompañe a la Reserva Federal. Creo yo que vamos a tener a nivel mundial tasas muy bajas de interés, que eso para los países emergentes en general es muy buena noticia. Ya hubo algunas definiciones en materia de economía y de las reformas que algunos van a hacer y otros que no van a hacer, de los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, en los principales diarios. Bueno, no van a hacer tantas reformas que tanto requiere el fondo, al menos verbalmente, la oposición. La laboral, la previsional o la tributaria no se han manifestado que las van a hacer fehacientemente. Y entonces mi pregunta es, estas manifestaciones públicas junto con otras que hicieron, como por ejemplo de bajar la tasa de las LELIQ, no pagar, para darle la plata a jubilados y demás. ¿Qué impacto tiene esto en la elección? Bueno, eso no se puede hacer. Ahora, hay que entender también de dónde viene Alberto Fernández. O sea, Alberto Fernández fue durante mucho tiempo funcionario del doctor Cavallo. Cavallo siempre le parecía mal que el Banco Central se endeudara, y yo creo que tiene razón. Entonces, es un principio sano que los bancos centrales no tomen deuda, sino lo tome
Ministerio de Hacienda. Ahora, si reemplazamos la deuda por una deuda del Ministerio de Hacienda, las LELIQ no cambia nada, no hay ahorro posible. Si se hiciera de la forma que fue contado, habría una explosión monetaria y tendríamos un fogonazo inflacionario. Yo tiendo a pensar que la lógica es tratar de trasladar el endeudamiento del Banco Central a la Secretaría de Hacienda. De ahí no van a sacar ningún recurso adicional para pagarle nada a nadie. El país está muy condicionado en su situación fiscal. No tiene margen de maniobra para esta aventura. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué perspectivas ves? Gane quien gane el año que viene. ¿Y qué pasa si tiene mayor cantidad de votos en las PASO 1, la oposición? ¿Y qué pasa si tiene menos? A ver, yo diría, si la Argentina actúa con sensatez, a mí me parece que ese mundo de tasas bajas, del acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, del gran desarrollo de toda la agroindustria, hemos tenido la cosecha más espectacular de nuestra historia. O sea, cuando yo era joven, muchísimos años atrás, producíamos 17 millones de toneladas, 17, ahora producimos 145. Y probablemente el año que viene, si el clima acompañe, pasemos a las 150. Tenemos un potencial inmenso, la segunda reserva gasífera del mundo. Tenemos un potencial enorme en todas las industrias del conocimiento. Tenemos la única empresa que compite con Amazon. A mí me da la sensación que en el turismo, en las economías alejadas de la pampa húmeda, de esta manufacturera, hecha las cosas con cuidado, el mundo es próspero y ese mundo próspero nos da oportunidades. No lo va a dar si hacemos locuras, pero si actuamos con sensatez, yo no tengo una visión pesimista. Ahora, ¿qué quiere decir actuar con sensatez? No desconocer la realidad. Por ejemplo, no inventar esto de que bajo la tasa de la LELIQ puedo hacer una piñata. Eso es una estupidez. Si es en esos términos, es una estupidez. ¿Qué más sería lo que hay que hacer en un caso y en otro? ¿En qué situación nos encontramos frente a la aprobación o desaprobación de los mercados? Yo diría, en cualquier caso, la Argentina tiene un acuerdo con los organismos multilaterales que es muy importante y va a tener que cooperar con ellos y seguramente en el orden a esa cooperación va a tener que facilitar y hacer factible el equilibrio presupuestario, el equilibrio de sus cuentas externas y iniciar un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Argentina hace 15 años que no suben las exportaciones en volumen. Nosotros necesitamos exportaciones. Y ahí uno ve dónde está. El segundo factor, que es extremadamente bajo, es la tasa de inversión. Necesitamos subir la tasa de inversión. Y necesitamos crear empleo productivo. No planes, no empleo público, sino empleo productivo que pague impuestos. Ese para mí es el lineamiento estructural y hay que poner las políticas fiscales y monetarias al servicio de ese esfuerzo. No es algo imposible. Los problemas que enfrentamos son manejables. Ahora, no si hacemos disparate o decimos disparate o actuamos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Los candidatos le dicen no el gobierno, ¿no? Pero los de la oposición, que justamente como lo que está mal la economía es aquello que ponen en el tapete, aprovechando la situación, además que quieren que se hable de economía, por eso todo este lío, vamos a ponerle plata en la mano a la gente, vamos a reactivar las pymes, va a andar todo bárbaro. Porque saben que la gente extraña que vivían mejor en la época del kirchnerismo. ¿Qué le dirías? Elizabeth, vamos. Han dicho que le dejarían su nieto a Barreda en vez de a María Eugenia Vidal. Eso es increíble. O sea, yo no los puedo entender. Han dicho que en la dictadura más amarga, brutal, asesina y hambreadora que ha tenido Latinoamérica, que es la dictadura del señor Chávez y del señor Maduro, tenemos las mismas dificultades alimenticias. Yo la verdad es que no los entiendo. ¿Por qué? Después se tienen que corregir, se tienen que desdecir. Yo no sé si eso es producto de brutalidad o de una ira que los hace irreflexivos en sus comentarios. No es solo la cuestión económica.
se dicen cosas absolutamente irracionales. Una cosa irracional que se dice en economía es que van a poder actuar como Papá Noel. Eso no lo van a poder hacer. No hay ninguna posibilidad, no hay ningún espacio, Dios nos libre y nos guarde, que cometan el error por días de creer esa estupidez. ¿Sabes qué pasa? En su momento, cuando La Plata no alcanzó y eran gobierno, estatizaron las AFJP, expropiaron empresas, pusieron un cepo, o sea, la imaginación con de una los... soja que a precio de hoy sería por eso, contestame en base a $700. esto. La imaginación es muy frondosa de los políticos, No, que no son economistas. bueno, hay veces Entonces, que hay espacio por y eso, hay veces claro. que no hay espacio. A ver, contame. Con la soja de esa época valía 600 y pico de dólares. Hoy serían algo más de 700. Si la soja tuviera 700 dólares, los espacios que hay para hacer cosas son muchos. Pero la soja vale 325 dólares. Pero pronto va a estar vaca muerta, o sea, siempre va a haber una Pero gallinita de los huevos de bueno, ahí vaca. viene otra explicación Claro. que es muy importante entender. Vaca muerta no es loma de la lata. Loma de la lata, que es la mentalidad que tiene Cristina, es un lugar que usted pinchaba, si acertaba el pinchazo y había gas, usted se tiraba en la hamaca y veía, como los árabes, cómo surgía el gas. Ese no es el caso de Vaca Muerta. En Vaca Muerta, para que haya producción hay que poner inversión todo el tiempo. La producción nace de la inversión ahí. Si uno hace una locura, la inversión desaparece y colapsa la producción. Lo mismo un sector que usted conoce muy bien. Usted conoce muy bien el sector agroindustrial. Si nosotros no fertilizamos, no ponemos herbicida, no hacemos todas las tareas culturales que tenemos, la producción colapsa. O sea, esa idea de que en la Argentina se pueden sentar en una hamaca a ver cómo la riqueza les viene, no existe más. Sí puede haber una Es transferencia. una tontería Pero colosal. sí, transferencia de recursos como las que están proponiendo, le sacamos a los bancos, no le pagamos la tasa de interés y la damos a los jubilados. Pero o sea, que no es estas posible. magias A ver, que proponen, a ver, ¿por qué la no? LELIC vencen todos los días. ¿Qué va a pasar si uno no les paga? Van a retirar el dinero. Los depósitos financian la LELIC. Esa es la operación en un banco. En el Banco Central las LELIC financian las reservas. Si uno elimina las LELIC, los bancos se llevan la reserva. Es una cuestión contable. Mire, Elisa, el país está con... Yo no soy, en general, pesimista. Yo creo que hay un entorno mundial favorable. Esta es una zona que no hay conflictos raciales, religiosos, limítrofes, misilísticos, bacteriológicos, atómicos. Tenemos con nuestros vecinos un área de paz, tenemos un potencial enorme. Lo que no tenemos que tener es un liderazgo político idiota. Si tenemos un liderazgo político idiota, no hay ninguna oportunidad que vamos a poder aprovechar. Y entonces, para ir terminando, la gente Cuando es idiota tiene el la liderazgo ilusión político, de que le pongan plata, cuando porque la gente ignora la realidad. No, yo tengo la ilusión. Claro, la gente no le está pasando A ver, bien. hace 12 y necesita años, más plata, ¿me entendés lo que te quiero hace decir? 12 años ¿Por que no dónde crecemos. pasa la cosa? Hace 12 años que no crecemos. Sí. Es lógico que haya una gran frustración. Si hubiéramos crecido entre 1990 y el 2019 lo que creció Chile, hoy tendríamos un ingreso per cápita de 30.000 y no de 11.000. O sea, hicimos las cosas muy mal. Ahora, si las queremos hacer bien, es muy fácil ver. Tenemos que invertir, tenemos que exportar, tenemos que estudiar, tenemos que nutrirnos, tenemos que trabajar duro, tenemos que ser disciplinados en materia fiscal. Bajar los impuestos. Tenemos que funcionar como funciona Chile, Perú, Uruguay. A ver, Paraguay. El presidente del Banco Central de Paraguay siempre hace la referencia que si Argentina tuviera la institucionalidad de Paraguay, no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos. Digo, nuestros vecinos hoy se dan el lujo de darnos lecciones que nadie hubiera pensado posibles 40 años atrás. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque Paraguay no tiene inflación, crece muy rápido, lo mismo Perú, Chile. Entonces yo digo, no es imposible hacer eso. Para eso no tenemos que hacer una estupidez. Y una estupidez es tomar un camino demagógico. Acá el fogonazo es inmediato en ese caso. El fogonazo es inmediato. ¿A qué te referís? ¿A una fuga masiva porque de digo, capitales? si, por ejemplo, esa estupidez que se dijo de la ley,
ahí la Lelí vuelven a los bancos, porque el banco no le va a retirar el dinero, va a ir a comprar reserva, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer eso. Si yo lo dirigiera, yo haría eso. Eso es no haber pensado, para los que son contadores, ¿viste que los contadores usan las T? Bueno, hay que hacer las T. Entonces uno hace las T y se da cuenta enseguida que todo eso es un disparate. Bueno, habiendo escuchado todo lo que estamos escuchando, con todas las propuestas que hay, está el gobierno, que vos bien dijiste, en materia económica, la verdad que dejó mucho que desear. Tiene otros logros, tiene muchos otros logros que yo siempre los digo en el programa. ¿Qué le dirías a la gente ya en este último minuto de cara a las elecciones y cómo ves vos el futuro del país? No te voy a decir que vamos a decir yo diría que reflexione con cuidado. Que reflexione con cuidado y que cuando escucha disparates les preste atención. Yo algunos no los puedo descifrar. Lo de Barreda no lo puedo descifrar. Es decir, citar un femicida de esa envergadura como un ejemplo, es que no puedo entender. Es como si quisieran alejar a todo el electorado femenino. O eso es una expresión de una ira incontrolable. Voy a hacer un comentario que después nuestro distinguido panelista va a poder ampliar. En la Guerra Civil Española, el jefe de los ejércitos sur del bando nacional era Queipo de Llano. Él decía, a violar a las mujeres del bando republicano. Pero era sumamente popular. Es un grado de locura extraordinario. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá y sobre todo que te sentís tan mal. Y la verdad es que está bueno escucharte, porque ahora van muchos analistas y economistas y muchos que se te reconoce, que si se hubiera hecho muchas de las cosas que vos dijiste hace muchos años, todo hubiera sido diferente. Nos hubiéramos obviado un montón sí, de ahora es el 100 veces más lo que hay que achicar. Gracias por haber estado acá, Ricardo. Después de la pausa, Jorge Osona. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Aquí estamos, gracias por venir, Jorge Osona, miembro del Club Político Argentino. Bueno, el 40% de la provincia de Buenos Aires del padrón electoral está en la provincia, gran parte define el voto. Y bueno, ¿cuál es el estado de situación? Va adelante Axel Kicillof en las encuestas, en la gran mayoría, apenas unos puntos. Dicen algunos analistas que para que gane María Eugenia Vidal hace falta más de un 10% en corte de boleta. Sí, no lo veo imposible, no lo veo imposible. Es difícil, pero no es imposible. Por otra parte, mira, yo no creo mucho en las encuestas. En todo caso, sí que soy más propenso a creer en los Big Data, en los predictores electorales, ¿no? Hay mucho que avanzar, hay mucho que actualizar al respecto. Ahora, la posibilidad de que haya un corte del 10% no es imposible. En todo caso, el Gran Buenos Aires no hay que mirarlo como una homogeneidad. Es un rompecabezas de fragmentos diferentes, ¿no? Que requieren, bueno, de una política específica, de una política puntual, focalizada. Bueno, y en ese sentido el Big Data ayuda mucho. A mí me gusta todo lo que dijiste de que hacía falta combatirla, no administrarla a la pobreza. Por supuesto, pero eso es de ya. Lo que pasa es que uno de los desafíos más grandes de los próximos años es justamente la erradicación de la pobreza, porque la pobreza es un gran negocio. De la pobreza vive mucha gente, de la explotación de la pobreza, de esa franja de 15% de personas que están en una situación de privación material. Viven muchísimos sectores, desde empresariales, ¿no? Que trabajan una suerte de maquila local, cuya terminal fue y es en buena medida todavía la Salada, hasta políticos inescrupulosos, pasando por el narcotráfico. De manera que el estado de pobreza y la autopercepción como pobre por parte de un sector importante de la sociedad es un dato, bueno, mortificante, pero
mucha gente que se rasga las vestiduras no está para nada interesada en erradicar ese orden de cosas, ¿no? Y los intendentes y todo lo que vos viste ahora en estos últimos tiempos, ¿para qué lado van a jugar? ¿Cómo ves todo el tema de los punteros? ¿Cómo cambió o no cambió la situación? No, mira, el puntero, la figura del puntero es un poco mitológica. Existen referentes que son los que representan a comunidades empobrecidas, comunidades en la informalidad, en el trabajo precario o en la desocupación. Bueno, gente que resuelve problemas. Ahora, no existe el puntero como cargo, como grado o como Estado. Existe el referente, que puede ser desde un pastor evangélico hasta el presidente de un club de fútbol, pasando por la presidenta de una sociedad de fomentos. Hay un enorme espectro de situaciones porque aún dentro de un territorio puede haber distintos referentes especializados en distintas cosas, en una situación de tensión, de armonía, y es ahí donde se cocina, ¿no?, un poco el voto. Ahora, ¿cuánto puede definir el aparato? ¿Cuánto puede definir, verdad, la inducción de los intendentes y los jefes comunales? Bueno, en términos de corte de boleta se estima que entre un 2 y un 3%. Como puedes ver, no es mucho. Lo que pasa es que en esta situación de paridad puede hacer la diferencia, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de voto que puede movilizar el aparato? 10%, no más. No más. De manera que la idea de una producción del voto, por cierto, que es más factible que en otros sectores sociales, pero no de manera tan terminante, por lo menos una vez consolidada una situación territorial. Ahora, por ejemplo, en un nuevo asentamiento motivado por una ocupación reciente, ahí sí. Por eso las ocupaciones territoriales son un buen negocio, ¿verdad?, de un menú, pero donde prima el corto plazo. Ahora, después está el mediano y largo plazo, que es la urbanización, y eso es hipotecar el futuro, ¿no? Ahora la segunda pregunta y probablemente la última, como académico que sos de historia, profesor. Uno ve la pobreza en la época de Cristina, que la ocultaban y mentían con el tema del INDEC, porque existía 25% y todo, y decían que había más pobres en Alemania, un ridículo total. Ahora, que primero bajó el año pasado y ahora volvió a subir. Nadie la sacó, nadie la desarmó y tuvieron la posibilidad de hacerlo. Yo soy politóloga y no me voy a dedicar a hacer política, pero a 2 dedos de frente te das cuenta que la plata de la soja bien podrían haber reconvertido los planes, y había mucha plata en la época de Cristina, y ahora con toda la plata, no ahora, la que vino, ni bien asumió Macri, también podrían haber reconvertido en muchas situaciones, con préstamos, con un montón de cosas. Nadie lo hizo. ¿Por qué? ¿Y qué futuro nos espera? Mira, ahí hay varias cosas. En primer lugar, la pobreza es un dato estructural. En segundo lugar, vos tenés un piso y un techo. Tenés un piso más o menos del 24% y un techo del 35%, que es el actual. Bueno, que en una situación de crash económico como el 2001, el 89, puede subir al 50%. Pero más o menos estamos en esos márgenes. Esos márgenes, te repito, no son homogéneos. Tenés un 50%, un 15% aproximadamente, que es gente localizable en una suerte de clase media-baja, gente que, bueno, tiene expectativas de ascenso, envían a sus chicos a colegios privados incluso, dando cuenta de la crisis de la educación oficial, tienen expectativas de progreso. Hay otro 15% que no, y de ese 15% hay un 8% que son indigentes. Esto no se puede resolver en 10 años o en 15 años. Es un fenómeno que, bueno, más allá de las vicisitudes políticas, ha motivado una gran sorpresa en la clase dirigente, porque es un fenómeno nuevo, desconocido en la Argentina. Un sector cuyo espesor no tiene precedentes. Esta fue una sociedad esponja que absorbió contingentes de inmigrantes procedentes de Europa, procedentes del interior, procedentes de los países limítrofes, a los que catapultaba el progreso, entendiendo por progreso el trabajo formal, estable, la casa propia, la familia. Bueno, todo eso es lo que en determinado punto se rompe. Pongamos mediados de los 70, principios de los 80. Ahora, es un fenómeno difícil de asimilar y no hay todavía políticas más allá que algunas tangenciales. Por ejemplo, las políticas orientadas a integrar a esos asentamientos a la ciudad a través de infraestructura son indispensables. Ahora, después tenés las políticas educativas ajustadas a las nuevas tecnologías en función, ¿verdad?, de un crecimiento fundado en las exportaciones. Ahí tenés una suerte de ingeniería económica, social y política muy difícil de hacer y que va a ser
probablemente el desafío de los próximos 15 años. Yo creo que bueno, la integración Mercosur-Unión Europea va a ser una excelente oportunidad. Bueno, eso es lo que esperamos, ingenieros para sacar a la gente de la pobreza. Así Porque es, así no una podemos ingeniería compleja. y no en utilizarla. Exactamente. Gracias. Explotarla. Y explotarla. Gracias, Jorge. Otro día te espero. Me despido hasta la próxima semana. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.